Bienvenidas al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías. En este sexto capítulo vamos a hablar sobre las Smart Cities y vamos a tratar distintos temas, distintas tecnologías y distintos casos de uso que encontramos en las Smart Cities. Como siempre, o como venimos haciendo desde el capítulo anterior, el capítulo 5, vamos a empezar con una sección de recomendaciones donde nuestros participantes pues, nos pueden recomendar cualquier cosa, desde una página web, un lenguaje de programación, un libro, un podcast, lo que sea. Os recordamos que podéis ver todos los capítulos y los enlaces, y ahí podéis encontrar los enlaces a YouTube y a iVoox en la página web de iotfutura.com/podcast, donde además tenéis la descripción un poco del capítulo, los enlaces a estas recomendaciones que os decimos, a los temas que se tratan y un poco es la página de entrada para toda la información. Y por supuesto os lleva a los canales de YouTube y de iVoox. También tenemos una cuenta en Twitter, @iotfutura, donde todos los días se publica una pequeña sección de noticias sobre tecnologías relacionadas con el IoT. Son bastante interesantes y son cortitas de leer también y te mantienen un poco al día de por dónde van las cosas, ¿no? Además tenemos una dirección de correo electrónico, podcast@iotfutura.com, donde podéis escribir pues vuestros comentarios, propuestas de capítulos o correcciones de cosas que digamos mal, por ejemplo. Cualquier cosa que os apetezca. Además, si en vez del correo electrónico queréis utilizar los comentarios tanto de la página web como de YouTube o del propio iVoox, pues igual están todos los comentarios bienvenidos y se intentarán responder. Sí que nos gustaría que le dieseis a like a los episodios, os suscribáis y tal, porque la verdad es que hace bastante ilusión. Y además aprovecho para agradecer a todos los nuevos visitantes que tenemos de los últimos capítulos, que están siendo muchos, está creciendo bastante. Ahora da un poco de respeto porque tenemos un poco más de responsabilidad que de cuando éramos solamente 4 gatos. Muchísimas gracias a todos. También empezamos diciendo la fecha, porque en internet se dice que si los podcasts, que si los vídeos, que hay que hacerlos un poco atemporales. Bueno, pues yo, como hablamos de tecnología, pues es interesante decir la fecha y el momento en el que estamos, por si decimos alguna cosa fuera de lugar, que luego se diga, bueno, que en 2021 se pensaba. Hoy es 4 de marzo del año 2021, el primer año después de la pandemia del coronavirus, o del primer coronavirus que nos ha llegado a Europa. Y son las 9:09 de la noche. Hoy tenemos de nuevo a nuestros tertulianos que empezamos a ser, yo creo que ya todos habituales, ¿no? Tenemos a Absel Hernández. Bueno, Absel, faltaste tú en los últimos, por lo menos en el último no pudiste estar, así que Yo te en el damos... último me escaqué, pero aquí estoy ya de vuelta. Te conectas desde Sevilla, tu CPD virtual, tu data center con tus servidores controlándolo todo. ¿Qué tal van esas criptomonedas, Absel? Porque el Bitcoin lo compraste en un momento bastante bueno, ¿eh? Después de Elon Musk Sí, con sus cosas. pero para las personas que no tenemos muchos euros tampoco, el ver los disparates de subidas y bajadas, la ¿Se ha verdad es que desinflado ya? ¿Se ha desinflado ya o sigue aquello subiendo? no, sigue, ¿eh? ¿Sí? Ah, Bueno, está bien. depende del día que lo mires. Muy bien. Tenemos a Conchi Muñoz. ¿Qué tal, Hola. Conchi? También se conecta desde Sevilla. Tenemos a Félix Sontañón. Félix también desde Sevilla. ¿Qué tal, Félix? Buenas, ¿qué tal? Félix ya también en su tercer capítulo con nosotros. Félix ya es uno de los habituales. Y tenemos de nuevo a José Juan Mora, que el capítulo anterior fue el de blockchain y hoy repite con nosotros y también esperamos poder contar con él en los próximos capítulos. Mora se conecta desde Madrid, ¿verdad, Mora? Sí. Muy bien. Y el que os habla, Juanma Muñoz, que luego me escucho el capítulo y nunca me presento yo, pero bueno, Juanma Muñoz, que soy yo. También me conecto desde Sevilla. Bueno, las Smart Cities, la verdad que hay muchísimo que hablar. Un poco las Smart Cities, el concepto, tampoco hay un concepto, un poco es como el IoT, ¿no? Al final es un conjunto de tecnologías, de casos de uso, tecnologías que ya existen, que se están implantando poco a poco. O por lo menos eso es lo que conocemos por Smart City. Siempre conocemos que si las farolas que captan la electricidad y la recogida inteligente o controlada por lo menos de residuos y tal.
Preparando el capítulo, veía una frase interesante y que decía que la gestión de las ciudades ha dejado de ser las 3 Bs. Las 3 Bs son baches, basuras y bombillas. Y me pareció bastante curioso porque, no sé, no lo había escuchado nunca. Y es verdad, ¿no? A lo mejor ahora hoy en día empieza a tener bastante más tecnología circulando por la ciudad. Lo que os decía que es difícil dar una definición de qué es una Smart City. Hay muchas propuestas de ciudades concretas y se nombran Smart City, pero cuando entras un poco más en el proyecto, lo que vemos son casos de uso concreto, que sí, que evidentemente es un pie puesto ya en lo que sería una Smart City, ¿no? Y se habla pues desde monitorización ambiental, incluso ubicada los monitores ambientales en los propios autobuses de línea. Se empieza a hacer ya ciertas mezclas de tecnologías para obtener datos y hacer una gestión adecuada. Pero yo creo que tal como vamos a ir desgranando durante el capítulo, o a mí por lo menos me gusta pensar en que debemos ir mucho más allá de lo que se está yendo, aplicando y haciendo una aplicación de tecnologías y de infraestructura mucho más horizontal de lo que se está haciendo. Porque creo que podemos caer de nuevo en tener silos de información y en tener aplicaciones muy concretas en las que al final cuando se quiere hacer una interoperabilidad entre ellas y hacer compartición de datos y tal, nos va a pasar como nos ha pasado anteriormente en la tecnología, que aquello es un caos de protocolo, tecnologías y silos de datos, ¿no? Llamamos silo de datos a cuando tienes el dato que reside en un solo sitio y donde es complicado acceder por temas de compatibilidad del propio dato o de seguridad o de a quién se lo entregas, ¿no? Tengo una lista importante de temas. Quizá una de... Dime, Félix. No, bueno, yo a lo mejor me quisiera, ya que estás pidiendo un poco de definiciones, yo me quisiera avanzar pues poniendo lo que es la definición un poco que yo manejo para Smart City, ¿no? Para mí, Smart City, creo que lo fundamental es la promesa o el camino que lanza la palabra Smart City como término paraguas para recoger una serie de... Es un impulso que se le quiere dar a las ciudades para que no se doten las ciudades de las redes de infraestructura necesarias y de los sistemas de información lo suficientemente normalizados e interoperables entre ellos, como tú estás diciendo, para que se pueda hacer una gestión de las labores municipales mucho más óptimas de lo que se está realizando a día de hoy y para que se pueda proveer a la ciudadanía de una serie de servicios que a día de hoy pues conllevan mucho tiempo, son poco pensables, que se puedan conseguir y demás. Por eso desde 2013 creo que es que se fundó la red de ciudades inteligentes aquí en España. Si bien no recuerdo, creo que habían aproximadamente unos 87 proyectos de ciudades inteligentes. Por tanto, estamos hablando de que el interés desde hace un montón de años por parte de los municipios para sumarse a lo que es este impulso de modernizar la gestión municipal, tanto, como bien digo, grandes redes de infraestructura que lo permitan, como sistemas de información que estén puestos en condiciones para poder hacer esa gestión óptima de los servicios municipales, tanto lo que me estás comentando de recogida de basura, como el alumbrado público, que haya una gestión más eficiente, o que la ciudadanía pueda tener acceso desde su teléfono móvil a todos los servicios ciudadanos dentro del ámbito de lo que es la tramitación electrónica, pero de una forma que mucho más eficiente de cómo se está haciendo a día de hoy. Entonces, me parece muy interesante el concepto de Smart City, sobre todo como zarandeo, ¿no? O como impulso para que las ciudades pues, se modernicen sus infraestructuras y sistemas de información. Un pequeño inciso, se me olvidaba hacer la parte de recomendaciones, ¿vale? Que después de que digo el anuncio o enlace y tal, a nuestros oyentes que se estén preguntando qué pasa con esto, lo dejamos para el final del capítulo y así no rompemos el hilo. Sí, la verdad es que sí, porque el tema de las Smart City, como bien dicen, no es solamente que la farola se encienda cuando pase gente o que el semáforo se ponga en verde cuando detecta personas esperando, ¿no? Eh, la, eh, la propuesta de Smart City tiene que ir mucho más allá y el ciudadano lo tiene que notar más en la gestión que se hace de tanto trámites públicos como del propio funcionamiento de los organismos, ¿no?
Claro, ahí tiene mucho que ver. Tú dices 2013, tiene bastante sentido que sea 2013 porque he estado viendo la propuesta que se llama FireWire, ¿vale? No confundir con FireWire. FireWire, como cable de fuego, es el protocolo de conexión de los ordenadores de datos, ¿vale? Un protocolo de conexión de datos. FiWare, FI-Ware, como software, FI viene del Future Internet, Internet del futuro. Es una propuesta que sale en 2012, creo que he estado viendo, de la Unión Europea, y es una propuesta para tener interoperabilidad entre aplicaciones, compartición de datos. Hay una API estándar y hay una serie ya de plataformas y de... Claro, va orientado a eso, va orientado a que las gestiones del ayuntamiento, de los ayuntamientos y de la municipalidad, ¿no? Como se le suele decir, se pueda ser más ágil, incluso pueda estar fuera del ayuntamiento, gestionada internamente, pero fuera del ayuntamiento. Había un caso, era en una ciudad en Estados Unidos, que lo que hicieron fue, creo que eran las licencias de, no sé si eran licencias de conducir, no era, eso era en Estados Unidos, no sé si era la licencia de conducir, no, no me suena, puede que fuese la licencia o de obra, o de parking, o de alguna cosa así, y la sacaron a empresas externas. Y lo que hicieron fue, pues el ayuntamiento controlaba toda esa gestión, pero no la daba al ayuntamiento, la daba a empresas externas. La consecuencia era que la gente obtenía los OK de las licencias de un día para otro. Una cosa que en España sería alucinante. Ya luego habrá que ver cómo se traduce todo esto, ¿no? En costes y tal. Pero es un poco a lo que deberíamos ir dirigidos, no solamente cablecitos y comunicaciones, sino mucho más open data y descentralización sin perder el control, obviamente, y la seguridad. Y ahí tenemos el tema de blockchain, que luego hablaremos de ello, que nos puede dar un gran aporte, ¿no? Hombre, aquí, si me permite, el tema de las Smart Cities, realmente yo creo que Moral, o sea, vosotros lo vais a definir perfectamente con el uso de blockchain, o sea, el uso de nuevas tecnologías aplicado a la gestión eficiente, como comentabas antes, de las ciudades. El problema y lo que hay que lograr solucionar es que las ciudades van creciendo poco a poco y parten de una serie de sistemas que ya están desplegados que no podemos convertir una ciudad de la noche a la mañana en una ciudad inteligente, porque no podemos eliminar todo lo que hay y hacerlo todo nuevo. El coste probablemente es inasumible, salvo que vivamos en algún emirato, en algunos proyectos de estos de ciudades inteligentes que tienen que te construyen una ciudad en un año. Entonces, ahí el tema de la interoperabilidad de datos de cara a un sistema que probablemente salga en un concurso público dentro de 5 años, que se tenga que conectar con otro sistema que salga en otro concurso público dentro de 10, pues yo creo que es fundamental. Si no, vamos a tener realmente una ciudad tonta y no va a ser una Smart City. Claro, pero quizás claro, ahí también hay un problema que a mí no me gustaría entrar ya en ese tema porque no me hace mucha gracia el tema de la política, ¿no? Tú al final tienes que iniciar quizá la ventaja de los Emiratos Árabes son dos, el dinero y que no hay política. No hay, va a haber cambio de gobierno, con lo cual puedo empezar el proyecto ahora tranquilamente y terminarlo dentro de 12 años. Pero, claro, pero sin embargo, quizá la Comunidad Europea ha hecho bien ya empezando proyectos de este estilo. Y lo que no sé, porque no lo conozco muy bien, es hasta dónde llega esa obligatoriedad o esa obligación de que todo sea abierto. Porque igualmente yo teniendo un estándar puedo implementarlo parcialmente o no estar correctamente implementado o decir que implemento una API de acceso a datos y de funciones de aplicación y luego realmente por detrás no es todo lo útil que haría falta, ¿no? Entonces pasa un poco, yo creo que en tecnología va a terminar ocurriendo un poco como en la construcción, que va a haber que hacer visados de proyectos y dar certificaciones de que los proyectos cumplen y son integrables dentro de un proyecto más grande, ¿no? Más ambicioso.
Vamos, yo sé que o sea, una Smart City al final no es, la interoperabilidad es una cosa básica si verdaderamente queremos que todos los servicios municipales puedan estar conectados unos con otros y al final, independientemente del punto nuestro de consumo o de información, ¿no? Por ejemplo, pues cuánto está gastando el ayuntamiento en materia de farolas y de iluminación, o este proyecto, esta obra, que yo tuviera un código QR y del tirón fuera el contrato público que se adjudicó, o que pudiera tener alertas en mi móvil de asuntos meteorológicos, todo ese tipo de asuntos, pues sí, la interoperabilidad es muy importante. Yo creo que la W3C está haciendo ahí un esfuerzo bastante bueno a la hora de normalizar, me pongo un poquito técnico, ¿vale? De normalizar vocabularios dentro de lo que son sus proyectos de web semántica y Ujú, demás, de tal ujú, forma que les está lanzando y tiene una división, la W3C, específica para este tipo de asuntos, para Open Data y para Smart City. De tal forma que da igual el ayuntamiento que sea, que si lo que lo que va a estar haciendo el ayuntamiento es un proyecto pues imaginemos, por ejemplo, de contadores inteligentes de electricidad, pues la forma de tú organizar la base de datos para esos contadores, que se utilicen esta serie de vocabularios estándares que garanticen la interoperabilidad ujú, independientemente del proveedor que tú que tengas de lo que es el contador puramente en sí. Cuando aquello acaba en el ayuntamiento, aquello acaba traducido a un vocabulario estándar y eso, pues si es un vocabulario estándar propuesto por la W3C, lo puede tener el Ayuntamiento de Madrid, lo puede tener el Ayuntamiento de Sevilla, entre ellas serían interoperables, nos permitiría dar ciudadanía incluso poder hacer una comparativa de, de esos sistemas o de los gastos de los consumos, porque todo está normalizado con el mismo vocabulario. Y ya digo, si bien no hace falta hacer una normalización de proyectos, en la contratación pública, y eso sí que depende única y exclusivamente de los técnicos municipales, que de la voluntad por parte de los técnicos municipales, sí que podrían estar recogiendo cláusulas específicas de usted que le contrató a su empresa la realización de este proyecto, tiene que obligatoriamente que cumplir con estos estándares de la W3C en materia de interoperabilidad para permitirme a mí como responsable municipal garantizarme la interoperabilidad de esas fuentes de datos con las que va a estar trabajando y evitar ujú, esos silos de información, ¿no? ujú. Que comentabas al principio. Mm. Aquí hay un tema, yo no soy experto en Smart City, es decir, no trabajo con temas de Smart City, ¿no? Vosotros sí. Pero yo desde fuera, el tema de la Smart City me genera muchísimo interés, ¿no? Y se lo comentaba a Juanma, ¿no? Oye, tal, el tema de las Smart City creo que es un tema muy interesante porque genera mucho debate. ¿Sabes? Aquí estamos hablando del protocolo al proceso del ciudadano, ¿no? Impacta en tantos aspectos en la ciudad y en el ciudadano que un poco es por dónde empiezan, ¿no? Empiezo con los procesos, empiezo con los datos. Es importante saber que el camión de basura va a pasar o no va a pasar. Creo que es un melón tan grande que ya sea desde el punto de vista político, administrativo, tecnológico, las mismas compañías, ¿no? Que están interesadas, creo que hay no sé si vosotros lo veis así, ¿no? Pero es como una ansiedad por decir, oye, pero ¿por dónde empezamos, no? Sí, sí. Fijaros que todos los proyectos son muy difíciles de concretar, ¿no? Y muchas veces se concretan en cosas muy específicas que defraudan un poco, ¿no? Al gran público, ¿no? Y bueno, esto al final es una aplicación para informar de la basura o de que pasa el autobús. Claro, no es un gran impacto en el ciudadano, ¿vale? A nivel tecnológico sí es un avance porque te permite ir desplegando poco a poco esa tecnología para hacer integraciones, pero creo que estamos, no, bueno, o estáis, los que estáis trabajando en temas de Smart City, en una situación un poco ahí de vamos a abrir el melón se ha abierto, empezamos a hacer tajadas y no es que sea demasiado grande que no lo podamos abarcar, sino que hay tanto trabajo y sobre todo es tan disruptivo, ¿no? Y después hablaremos de blockchain, como comentaba Juanma, ¿no? Pero ya no blockchain, sino yo creo que el gran reto de Smart City como tal es cómo paso de algo centralizado donde, como tú decías, Félix, hay unos técnicos de un ayuntamiento que tienen el control sobre un dato, tienen su responsabilidad sobre ese dato, ¿no? ¿Cómo convierto eso en algo que sea un grid de computación, algo distribuido, donde ya el dato no es mío, pero sigo siendo responsable
O sea, hay un cambio de paradigma brutal, ¿no? Total. Creo que se está trabajando en muchas líneas. Yo por lo menos leo, ya digo, soy inquieto con el tema de las Smart Cities, aunque no sea experto. Veo que hay muchas líneas de trabajo, hay mucha gente trabajando. Falta un poco, no te voy a decir el empujón, pero falta el momento ese en el que empiecen las cosas a conectarse, a ser autónomas, a que el ciudadano, ¿no? Como decías tú, oye, yo quiero acceder al, comentabas antes, el QR para saber en qué compras se ha hecho, ¿no? En qué pedido se ha hecho, ¿no? Pues más open data, más interoperabilidad, más seguridad, ¿no? Porque ya, claro, ya empezamos a entrar con, oye, cuidado que si alguien entra en la cámara del autobús y está fotografiando a todo el que va en el autobús, puedes ir haciendo Claro. seguimiento. O sea, empezamos con un tema y creo, y de verdad, sin ser experto, creo que hay ciertos melones que hay gente que no quiere abrirlos porque yo me imagino, o sea, a nivel seguridad, por ejemplo, de un ayuntamiento, a nivel, digo, de o sea, la concejalía de seguridad, ¿no? O sea, el abrir el melón de que te pudieran entrar en las cámaras de los autobuses y que alguien pudiera hacer el seguimiento de otra persona. No sé, son cosas, sin meter miedo a los miles de personas que nos escuchan. Pero es uno de los ¿vale? problemas. Pero es uno de los problemas, ¿no? Entonces, hay muchos temas ahí abiertos que a mí me creo que es recuerda muy interesante, esto, pero falta un esto poquito que tú de... dices, Mora, me recuerda. ¿Te acuerdas de la película, digo, de la revista Solo Programadores? Hombre, claro que sí. En aquella revista de los años 90 había un artículo donde el dueño de un edificio quiso visitarlo. Estaba en el edificio en construcción y le pusieron unas gafas oscuras y una venda en los ojos, ¿no? Para llevarlo hasta la última planta del edificio y le enseñaron el ático. Un ático precioso, lleno de plantas, con el jacuzzi, con todo. Y cuando dijo, está estupendo el edificio, venga, pues vámonos, le ponen otra vez la venda en los ojos y se lo sacan del edificio. ¿Por qué? Porque el resto del edificio no estaba hecho. Entonces, me recuerda un poco esto. Me recuerda un poco, es lo que os digo también, como los rendimientos políticos. Y al final esto, y no quiero hablar de este tema, pero se miden de 4 en 4 años, incluso a veces menos, incluso a veces se quiere que el primer año todo esté ya empezado, hecho y tal. Al final yo necesito poner la etiqueta Smart City, aunque yo lo único que haya hecho ha sido cambiar las bombillas a LED. Y ese es mi proyecto de Smart City, la he cambiado a LED. O he hecho una programación de encendido de la ciudad un poco más organizado del que hacía antes. ¿Y qué ocurre? Que falta, en mi opinión, una infraestructura básica. Es como intentar, es como hacer una urbanización de casas sin haber hecho las calles primero. Esto es lo mismo. Alguien tiene que hacer las calles primero y tiene que hacer las canalizaciones y tiene que hacerlo todo. Porque si queremos de verdad que haya esa interoperabilidad con la que soñamos y nos encantaría, tiene que haber primero una infraestructura horizontal común, la más básica posible y de gestión se vería como, porque al final las gestiones públicas vemos que pasan a manos privadas y tal, pero bueno, al menos que fuese un funcionamiento neutro, llamémosle. Sí, con ciberseguridad intrínseca. Sí, días, él. No, eso solo que la seguridad, la ciberseguridad de esos sistemas sea intrínseca desde el diseño hasta la puesta en marcha de esos sistemas que se desplieguen, ¿no? Hablamos de los coches conectados, por ejemplo. El otro día había una noticia de esa friki que no sé si era Firestone o Michelin. No me acuerdo, creo que os puse la noticia, creo que era, no me acuerdo, no sé si era Michelin. Había hecho una rueda inteligente que avisaba una rueda, rueda de coche, que cuando detectaba un derrape, ¿cómo se llama esto? ¿No? Cuando el coche derrapa por hielo o por agua, un aquaplaning, cuando detecta algo así en la carretera, avisa al resto de coches. Que tú dices, madre mía. Bueno, todo el mundo, no sé si todo el mundo debería tener, no sé cómo de estándar es esto. O sea, yo no sé si todo el mundo tiene que tener ruedas Michelin, ¿vale? Todos los coches de alrededor, o ya están dando por hecho que todos los coches se van a comunicar con un protocolo estándar. ¿Qué ocurre? Si tú esto lo haces así,
No sé qué tecnología de comunicaciones utilizará, espero que sea inalámbrica y no haya que ir conectados los coches uno con otro, como pueden ser los Scalextric. O de la feria, ¿sabes? Como los coches de la feria. Vamos a poner un tendido eléctrico en las carreteras. Vale, entonces, tiene que ser una infraestructura, o sea, unas comunicaciones inalámbricas, obviamente, que tendrá un cierto alcance, pero imagínate que tú te lo quieres llevar a algo más. O sea, tú quieres decir que hay una grieta importante en la carretera. Ya no te vale con informar a los coches que vienen de atrás justo. Tendrás que decírselo a coches que están a kilómetros de distancia y decirle que esa carretera está inoperable, que imaginaos algo así. Para eso hace falta una infraestructura de comunicaciones, sea 5G, sea antenas colocadas al pie de la carretera, lo que sea. Esas comunicaciones que se llaman, bueno, con los vehículos conectados existen como varias siglas, ¿no? V2V, es decir, V2V, vehículo a vehículo, significa vehicle to infrastructure, V2I y V2P, vehicle to person. Es decir, que el vehículo se tiene que poder conectar y comunicar con muchos sistemas distintos. Y esto no podemos pretender que Citroën haga algo, Mercedes haga otra cosa, Audi otra, y porque esto puede ser increíble. Quizás el mercado precisamente de automovilístico sean quizás los que más fácil tenga para hacer cosas estándar, porque ya tienen muchas cosas estándar, ¿no? Es solo un ejemplo. Pero No, pero es imagínate un que se tiene que hablar, imagínate que tiene que hablar con el semáforo. Como tenga que hablar con el semáforo en cada ciudad, ya pueden estar de acuerdo las ciudades, ¿eh? Correcto. Porque, Es que me parece un gran ejemplo lo del coche conectado, primero, porque los incentivos de mercado que hay para que lleguemos a ese estadio con el coche conectado son tan fuertes, las inversiones están siendo tan grandes y las necesidades de tener las ciudades con unas infraestructuras de servicios de comunicaciones, estamos hablando de eso, por el 4G, el 5G, y que haya muchas antenas y que haya mucho radioenlace, todo muy fuerte, con muy poca latencia. Esos incentivos para el coche autónomo son tan fuertes que creo que eso va a ser lo que va a poner de manifiesto que sí que era posible, que las ciudades estuvieran, que hubiera una infraestructura de comunicaciones muy fuerte. Creo que va a dejar un poco incluso con el culo al aire a los que desde 2013 o desde incluso antes llevan las ciudades con todas estas cosas de los Smart Cities, diciendo que hay que poner infraestructuras de comunicaciones para el propio uso del ayuntamiento y tenerlas listas y tenerlas preparadas, y cosas con incentivos de mercado tan fuertes como el coche autónomo lo van a conseguir desde el lado privado antes. sí. Y van a demostrar que sí que era posible. Sí, hombre, y eso, y de mano de los operadores con el tema de 5G y la parte de Edge Computing, porque 5G, una de las cosas que trae es el Edge Computing, que es llevar la computación, en vez de tenerlo todo centralizado en la nube, llevarlo a las casetas de las antenas de las repetidoras, ¿vale? De manera que tú puedes tener aplicaciones corriendo directamente en la ubicación donde está la antena. Bueno, es local. Con cacheo de imágenes, imaginaos, ¿no? Que queremos hacer realidad virtual, con cacheo de imágenes locales y todo eso. Además, va a permitir, se supone, el 5G, no sé en qué punto estarán, de despliegue o de si no tenemos que esperar al 6G, pero sí va a permitir comunicación antena-antena directa sin pasar por los backbone, ¿vale? De manera que lo que ellos llaman handover, que es el cambio de una antena a otra, de una zona de cobertura a otra, se haga directamente entre las antenas y no pase por centralitas. Es decir, que sea todo muy rápido, permita mucha densidad y tal. Es verdad que a lo mejor la solución puede ser 5G o las redes LoRa, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿no, Félix? Porque son redes que permiten también a larga distancia y quizá una posible solución, o incluso LoRa podría ser una red de backup, imagínate. Tú imagínate para infraestructuras críticas. Tú le vas a poner solo 5G a un túnel, por ejemplo, o a un puente, pues a lo mejor tú dices, bueno, le puedo poner 5G, le puedo poner LoRa, porque LoRa me va a consumir cero y me puede dar una segunda vía de comunicación. Yo creo que convivirán los sistemas dependiendo de la aplicación. Habrá dispositivos que funcionen por LoRa porque la aplicación concreta que tienen no necesita un flujo de datos muy importante y tal, y luego estarán los coches autónomos, los móviles y todo conectándose por 5G con otra serie de sensores IoT que probablemente usen 5G también. Entonces, lo importante realmente es saber aprovechar todas las infraestructuras que tengamos y sacar datos e información de los dos. Yo os pongo un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, Conchi. No, yo lo que me refería, o sea, lo que estaba pensando ahora, o escuchando a vosotros, es que, por ejemplo, edificios inteligentes con toda la sensórica ya existe y hay muchos y cada vez más.
y además que los consumos eléctricos vienen con unas placas fotovoltaicas que además tienen un sistema de almacenamiento de energía. Hay parte de la red eléctrica que ya está sensorizada, que sabemos los consumos por zona, pero lo mismo hablo de esto que hablo, por ejemplo, de el tema de las depuradoras de agua, que incluso se están detectando el coronavirus, ¿no? Dependiendo de qué zona. ¿Qué pasa? Que yo lo que sí que veo es que sí que hay una tecnología bastante buena, además, aparte, por ejemplo, la parte de edificio inteligente, hay muchísimas cosas ya implementadas, y en cuanto a distribución eléctrica, pero que va cada uno con su tecnología, con su nido, con sus datos, que no está compartido para nada, que a lo mejor no se trata de compartir todo, porque igual aquí hay cosas que pertenecen a la privacidad de cada sitio, de lo que sea, imágenes, como decía Mora, o cualquier otro tipo de datos. Pero sí que hay datos comunes que podrían estar gestionados por una sola entidad y que nos ayudará a tener diferentes mejoras, tanto de consumo eléctrico como de uso, como de lo que sea. Sin embargo, yo sí veo que se hace todo en local e individualmente. Mire, yo siempre que hablo de Smart City se me viene a la cabeza un ejemplo clarísimo, porque lo vi yo y yo dije, esto es claramente algo que hay que mejorar. Siempre recuerdo, un día volvía yo andando a casa sobre las 11 de la noche y estaba lloviendo. Iba yo, El toque de queda, eso fue antes de la pandemia, y yo recuerdo que iba con el paraguas, estaba diluviando y me llamó la atención que estaban los aspersores regando el césped. Pero madre mía, si es que está diluviando. Y lloviendo. O sea, un diluvio, yo mojándome por todas partes y regando. Yo digo, esto no es un sinsentido. Y mira, si la tecnología ya es capaz de resolver eso, porque simple y llanamente mezclas datos meteorológicos que ya tienes, que son abiertos, que están disponibles, con un sensor o con la orden de paro de riego y ya está. O sea, realmente optimizar y ir poquito a poquito consiguiendo esas ciudades inteligentes también es cuestión de voluntad, muchas veces. Si te cuento el sensor de lluvia que tenía el sistema de riego que yo he visto, que era una esponja metida en un tubo que se llenaba y al inflarse con agua, movía una plaquita y tocaba un sensor. Bueno. Una esponja. Aquí hay un tema también que a mí personalmente me parece apasionante, ¿no? Y es, dejando de lado la tecnología, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y es el cómo los sistemas o los nuevos sistemas de información te permiten nuevos modelos de hackeo, ¿no? Y no digo del hackeo del hacker que se conecta por SSH a la máquina, El ejemplo que comentaba antes Juanma, ¿no? De la rueda de Michelin. Imaginaros lo divertido que puede ser cogerte una rueda de Michelin y ponerte a botarla al lado de la carretera, ¿no? Es decir, paralizas la autopista, ¿no? Esto es algo que es curioso en el mundo sobre todo de Smart City y de IoT, y es la gente de ingeniería nos centramos mucho en los problemas de ingeniería, ¿vale? Y resulta que estamos poniendo en marcha una serie de sistemas que permitirían bloquear la ciudad con cosas sencillas y no tiene nada que ver con tecnología ni con seguridad, ¿no? Es decir, que los semáforos se hablen entre ellos en base al comportamiento de ciertos objetos en una calle podría desembocar en que alguien con un coche de cartón, me lo invento, ¿vale? que reflejase y tuviera focos, pudiera variar el comportamiento de esos semáforos, ¿no? Yo creo que el reto de la Smart City no solo es tecnológico, creo que las telcos con el 5G y las redes que comentáis, ¿no? La computación distribuida y tal, pues están ahí y se pueden aplicar, pero creo que para mí el reto de la Smart City es, vale, pero ¿esto cómo va a funcionar? Porque si lo que va a funcionar es que el semáforo vea pasar coches o cosas que ellos creen que son coches y me comporto, y si pasa alguien vestido con un coche o si alguien le pega un fogonazo a ¿sabes? Sí. ¿Qué ocurre en eso, no? Porque después ya no es culpa de la tecnología, es decir, la tecnología funciona, ¿no? Sí. O sea, este tipo de cosas creo que son las que muchas veces quedan fuera del debate. Ahora están muy controladas, ahora manipular precisamente los semáforos es muy complicado.
Sí, muy complicado. A ver, pero digamos, ese ejemplo que dices pasó hace 2 años, bueno, y pasa mucho con inteligencia artificial, ¿eh? Sobre todo la inteligencia artificial aplicada a cámaras de vigilancia y de detección de personas. Hace un par de años, creo que fue, la Comunidad Europea quiso poner obligatorio, porque creo que ya es obligatorio que los coches a partir de cierto momento de fabricación detecten las señales de tráfico, las de velocidad, y te adviertan. sí, claro. Querían poner que las limitasen. Y yo lo primero que pensé cuando vi la noticia fue lo que tú dices. Digo, bueno, entonces me pongo en la autopista, de repente levanto un cartel de 20 y lío una tremenda, porque pega todo el mundo un frenazo. O sea, eso sería Claro. imposible. Yo creo que la única forma sería de que la señalización no fuese una señalización gráfica, fuese identidades digitales, como hablamos el otro día, señales digitales, donde un coche es un coche porque dice que es un coche, no porque parece un coche por fuera, sino porque se ha identificado como coche. Y una señal pone 80 kilómetros por hora porque emite una señal que dice que son 80 kilómetros por hora y tu coche ha validado que esa señal que emite está certificada por el organismo que gestiona las carreteras. O sea, es que no hay yo no veo otra forma de hacerlo. O sea, eso no puede ser. Eso se llama el ataque del adversario. En inteligencia artificial, cuando tú quieres engañar a alguien con una imagen, y hay por ahí, buscarlo por internet, lo pondremos en los enlaces del capítulo. Se ve la típica imagen como la de Google, ¿no? La inteligencia artificial esta que le subes una foto y te dice una persona, un árbol, un coche, no sé cuánto. Y ahora hay dos tíos que quieren engañar a la cámara, se ponen una camiseta con un... Es que se ha cortado, estaba emocionado contando la anécdota y ya no me da cuenta. Esto luego lo cortamos, lo pegamos, le ponemos unas campanitas y para adelante. Estamos grabando ya, ¿eh? Lo que estaba diciendo, eso se llama el ataque del adversario y tú ves un sistema capaz de reconocer personas, pero como la persona lleva una camiseta con ciertos dibujos impresos en la camiseta, ya no lo detecta como persona, porque las redes neuronales, cuando van pasando capas, van haciendo las transformaciones de imágenes, los giros, no sé cuántos, se pierde. Se pierde. Y son gente que saben cómo funciona, evidentemente, y prueban ciertos patrones. Es decir, que al final hay muchísima tecnología, la inteligencia artificial evidentemente apoya muchísimo todo esto, pero tú no puedes pretender que un coche frene porque ha visto un círculo con un círculo blanco con el borde rojo que pone 20 en una autovía donde debería poner 120, ¿vale? O, vamos, mi coche detecta las señales de tráfico, pero detecta las señales de las mías y las de la calle de al lado, ¿sabes? Porque ve 40 en la vía de servicio y ya cree que hay que haya 40 y ya se pone Claro. nervioso. Hombre, No puede, hombre, no puede funcionar la cosa así. de todas formas, al final, yo creo que la tecnología, con todos sus fallos, siempre viene a facilitarnos la vida, ¿eh? O sea, Por supuesto. fallará, pero en el 90% de los casos nos ayudará y nos quitará de algún problema o lo que sea. Ahora, mientras llegamos hasta ahí, pues los cohetes explotan, mientras pruebas, habrá accidentes, pero cuando lleguemos realmente a la tecnología, a un estado de madurez suficiente, va a ser mucho más seguro ir en ese coche conectado por 5G, conectado con el semáforo y conectado con 1000 cosas más, Ujú. que nosotros, que si nos distraemos con el móvil, que si nos distraemos con la música, Por cambiando supuesto de que sí. canción, cambiando de radio. Con lo cual, al final del camino, yo siempre soy bastante optimista. Ujú. Por el camino pasarán muchas cosas, seguro, ¿eh? De Pero ciberseguridad, de todo. Yo Porque creo, las yo cosas creo que que están sigue siendo haciendo. más importante el tema de una infraestructura común y horizontal y neutra, por darle ese nombre, que realmente el tema de qué tecnología final va embarcada en un coche, ¿no? Me parece que es Pero mucho lo más que yo, importante lo eso. que yo veo más complicado, ¿sabes? Con todo esto que decís, yo lo que yo veo más complicado es que estamos pensando quizá en tiempo real. Cuando las aplicaciones son en tiempo real y tiene que ser un dato rápido, fiable, porque detrás de eso hay una serie de acciones y tal, es cuando se complican mucho los sistemas, pero cualquier sistema a tiempo real es lo que más complica, la velocidad de datos y todo eso. Ujú. Creo que para compartir datos que ayuden a tejer una Smart City, no tiene por qué ser datos igual a tiempo real, a milisegundos, sino Correcto. que Ujú. quizá compartiendo lo que decía antes, los datos que ya tenemos de sitios y tal, igual se empezaría con algo más sencillo, ¿no? Claro. Compartir todo ese tipo de datos que sean reales, que se puedan visualizar, que puedas contrastar, que puedas estudiar cosas
Y a partir de aquí, cuando la tecnología quizá esté más preparada, pues igual ya se puedan hacer sistemas a tiempo real con una serie de reacciones rápidas. Yo Yo creo creo que de esta sí. forma que... Sí, dale, Gil. No, que yo No, creo no, que será que siempre sistema, y perdona, O Axel. que será edge computing siempre, ¿eh? Porque el coche no puede esperar a que el semáforo le dé una orden. Si el semáforo falla, ¿qué hace el coche? Para, no para, yo creo que serán una especie de ayudas a la conducción y el coche siempre tendrá que tener capacidad de procesar la información que le llega o no le llega, ¿eh? Y tomar decisiones en base a la información que tiene en ese momento. Con lo cual, el edge computing aquí también tiene mucha importancia. O sea, ese coche tiene que ser realmente autónomo Ujú. y adaptarse a las condiciones que vea en el ambiente. Yo quería destacar un poco también en la misma línea que estaba comentando Conchi, que es verdad, hay un montón de información de la que posee el ayuntamiento que puede ponerse a disposición para que la ciudadanía consuma aplicaciones de utilidades de ya. Y lo que voy a comentar ahora ni siquiera es una que se pueda hacer a futuro, sino una que usamos a día de hoy, todos los días probablemente y no nos damos ni cuenta. Bueno, a lo mejor a menos con la pandemia. Y es que ya incluso en el propio Google Maps, cuando hacemos búsquedas de ir de un sitio a otro, se nos recomienda, mira, puedes coger este autobús. Sí. Aquellas ciudades que han hecho ya los ejercicios en condiciones de tener los horarios de los autobuses bien puestos en internet o los autobuses sensorizados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sevilla, que es la ciudad en la que vivo, ocurre. Los horarios de parada de los autobuses los tienes o sea, en las paradas de los autobuses hay unos carteles indicando cuándo va a pasar el siguiente autobús, que acierta bastante. Todo eso es porque también están los autobuses sensorizados. Y esos datos que están sensorizados de los horarios de autobuses los comparte el Ayuntamiento de Sevilla con Google Maps y por eso lo podemos consumir tanto en Google Maps como en la propia aplicación de USAM, que es la empresa metropolitana de autobuses de aquí de Sevilla. Cada vez que encontráis dentro de Google Maps esa posibilidad, bien sea en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en la ciudad que sea, de que una ruta te recomiende el propio Google Maps, la ruta de autobús, es porque la empresa municipal que corresponda, que lleve el tema de los autobuses en cada una de las ciudades, está poniendo esos datos a disposición para que Google Maps pueda utilizarlo. De la misma forma que os comento, echarle un vistacillo, además, cuando terminemos esta charla, si queréis. Si abrís Google Maps, ponéis la foto satélite y hacéis un poquito de zoom, ahí veréis en la nota de copyright cómo esas ortofotos o esas fotografías aéreas muchas veces las está cogiendo Google Maps directamente de la infraestructura de datos geoespaciales del Instituto Geográfico Nacional o del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, si es de Andalucía, digo No porque es lo que sabía. conozco, y así sucesivamente. Y eso es porque los institutos de cartografía de España, pero de Europa, llevan más de una década a través de la iniciativa Inspire, que es una iniciativa a nivel europeo, normalizando los sets de datos de infraestructuras de datos geoespaciales, de tal manera que entre todas ellas hablan el mismo vocabulario y son interoperables, aunque la custodia del dato lo tiene cada uno de los responsables municipales o autonómicos que va tocando, o país, ¿no? Si es el caso a nivel de país. Pero todas ellas utilizan el mismo, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, sistema de base de datos, es más complicado que eso, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando un tercero como Google quiere presentarte esa información, que es una información pública, la de las fotografías aéreas que cogen los gobiernos, ¿no? Municipales, locales o autonómicos, según corresponda. Cuando las quiere presentar para que la consumamos en forma de aplicación como es Google Maps, pues puede acceder a través de un punto de consulta único que le devuelve la información normalizada y Google no tiene que estar integrando, por lo menos en Europa, venga ciudades y venga ciudades y venga ciudades distintas las ortofotos que tenga. Hay un punto único de consulta a través de la infraestructura de datos espaciales de España, por ejemplo, para consumirla a través del IGN, el Instituto Geográfico Espacial, creo que es, ¿no? Instituto Geográfico Nacional, perdón. Sí. Entonces, eso me parece a mí un buen ejemplo de, aunque Sí. sea solo para la información Todo, geográfica, de cómo... nada menos, porque a Claro, partir de ahí, la de servicios que se montan sobre la capa de mapas de Google, es decir, yo no conocía eso, la verdad que me sorprende bastante. Pensaba que todo era trabajo de Google y me alegra bastante que al final Google esté tirando de esos recursos datos locales, públicos. ¿no? Sí, la verdad que es bastante interesante, porque una de las cosas de las pegas que yo le veía a todo este sistema, que digo, bueno, y el día que Google diga que cierra, o que nos va a cobrar por visitar el mapa,
o qué va a pasar con todo eso, pero me tranquiliza bastante que esas imágenes ya de cerca, ¿no? Me imagino que las de arriba, las de más arriba son quizás fotos, ¿no? La verdad es que no lo sé. No sé, conforme le tires tú el zoom en Google Maps te lo va diciendo abajo en la nota. Te lo va diciendo, ¿no? Mira, de Yo, hecho, yo lo estoy mirando por también. poner una frase y parafrasear a Mora, que me lo dijo una vez, bueno, parafrasear no le voy a copiar la frase del tío. El tema de los coches, y cerramos un poco el tema de los coches conectados, y ahora intentamos entrar en otro asunto. El problema de los coches autónomos, no el conectado. Un coche conectado no es un coche autónomo. Un coche conectado que tiene sensores y conectividad, y un coche autónomo que conduce el sol, ¿vale? Y tengamos cosas. En mi opinión, yo creo que antes vamos a pasar por la conducción asistida, ¿vale? Antes que un coche autónomo. Me parece algo bastante más razonable. Bueno, el problema de los coches autónomos es que el resto de coches no son autónomos. Mora, esa frase es tuya. Ahora, claro. Claro, ese es el problema. Un coche autónomo no tiene problema. El problema lo tienen los otros coches que no son autónomos. Todos estos sistemas de cámara, todo esto es porque los otros coches no se sabe qué van a hacer. ¿Vale? Cuando los coches se comporten como un enjambre, que al final es a lo que se tenderá a ir, y se pongan en forma de tren para ir en carretera y en forma de lo que sea para ir por la ciudad, ¿vale? La cosa va a cambiar bastante. Pero claro, para eso necesitas un... Eso no sé si lo vamos a ver nosotros en vida. Vale. Yo como comentas, me quería terminar también con esa reflexión, ¿no? De centrarnos un poco en la gente y bueno, los ciudadanos, ¿no? Y el beneficio que tiene, que comentaba Félix, es un beneficio directo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Del autobús. Pero es una colaboración pública o privada, digamos, ¿no? Pero yo lo que creo que en Smart City hay iniciativas que impactan directamente en el ciudadano y son visibles, y hay otras que, como no impactan en el ciudadano, correcto, cuesta muchísimo arrancarlas, o sea, Sí. porque al final es dinero público de un ayuntamiento, ¿no? Y bueno, yo ya te digo, lo que siento es eso, ¿no? Es que hay muchas ganas de hacer cosas, pero hay una barrera ahí de el coche autónomo, oye, el Tesla va muy bien, pero se han matado 2 personas y eso fue un palo enorme. Es decir, y mueren muchísima más gente que en un coche normal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que os quiero decir, yo lo que pongo sobre la mesa es el día que un ayuntamiento dé un paso en algo y ese algo no funcione, me da igual, control de una fuente, ¿vale? ¿No? O el apagado, se apague la ciudad. O sea, imaginaros la que se le cae encima a la gente que esté en ese ayuntamiento, al ¿no? informático. ¿Sabes? No, y al que... final es, y puede ser un contraproducente, ¿no? Porque al final es, oye, es que esto era, pues no lo sé, lo que tú decías, es que un tío se ha puesto con un espejo delante de no sé qué y ha provocado un colapso ¿sabes? En toda la M30. ¡Ostras! Es un día malo, perdona, Félix, es un día malo y hemos tenido 360 buenos. La gente se va a acordar del día malo, ¿no? Claro, Y creo que Smart City, tecnología y ciudadanos, Sí. por lo menos desde el punto de vista político, creo que hay cierto... ¿sabes? Bueno, vamos a ver esto. Un camino difícil. Sí. Creo que mi opinión con esto. Yo creo que a medio plazo serán casos de uso concreto, como hemos tenido hasta ahora. La gestión de residuos, optimizarlo. La gestión de agua, optimizar para detectar fugas en la red, por ejemplo, que es algo que se está implementando mucho. Optimizar la distribución eléctrica para hacerla más eficiente. O sea, serán casos de uso muy concretos que irán añadiendo un poco de inteligencia y sensórica a esas ciudades hasta que lleguemos realmente al punto en el que a alguien se le ocurra que mezclar toda esa información es útil, ¿vale? Y si Pero quieres, siendo ya que realistas, hablas de distribución eléctrica, podemos empezar y enlazo un poco con el tema de edificios inteligentes que decía Conchi antes, con las smart grids, es decir, las redes de distribución eléctrica inteligentes, y además son siguiendo el concepto de microgrid, ¿no? De redes pequeñitas y segmentadas. Conchi hablaba antes de los edificios inteligentes. Si tú te pones a imaginar, una cosa interesante sería que la red eléctrica avisase a industrias y a edificios para anunciarles que va a haber un problema de suministro, de manera que empiecen a bajar sistemas no esenciales y empiecen a consumir menos. ¿Vale? Es una de las propuestas que leía en algunos de los artículos. Me parecería también una cosa flipante y aunque vuelvo un poco en el tema del tráfico, ahora vamos otra vez a Smart Grid. Cada vez que veo los atascos alrededor de un centro comercial en Navidad, prepandemia,
Digo, es que el edificio debería ser capaz de manejar los semáforos a su alrededor y empezar a impedir la entrada y a derivar tráfico a otro sitio. O sea, imaginaos que un edificio fuese capaz de controlar eso. Es decir, tengo el parking atascado y voy a empezar a derivar tráfico a otro sitio. Y empezó a controlar semáforos. Las Smart Grid. Había una propuesta, y lo podéis ver en el blog, que es una traducción de un artículo técnico de una universidad, no lo recuerdo, están los datos en el blog, hablando de las Smart Grid apoyadas con blockchain, ¿vale? Y ya de paso metemos el tema de blockchain. Hablando de los prosumers, ¿no? Un prosumer es un consumidor doméstico que en su casa tiene un contador de la luz, pero además es capaz de producir electricidad. Y esa electricidad la quiere poner en el mercado libre de electricidad, ¿vale? Esa propuesta hablaba de, primero, la seguridad de esas transacciones. Son transacciones económicas, ¿vale? Donde hay un precio que puede estar hecho por subasta, puede estar fijado, o el regulador puede establecer qué criterios se siguen según distintos momentos del día o de la producción, cómo está la producción y tal. La seguridad por un lado, el anonimato por otro, porque claro, aquí había varias partes. Estaban la parte de los prosumers, la parte del regulador, la parte de la distribución y la parte de las comercializadoras. Tenía que ser anónimo para cierta parte. El regulador tiene que saber quién vende y quién compra, pero puede que la distribuidora no. O la comercializadora al final, a lo mejor tampoco tiene que saberlo, dependiendo de cómo... Y era bastante interesante porque había una mezcla de, como ejemplo, pero a mí se me ocurre que como esto funcionan muchísimas cosas más, podrían funcionar muchas cosas más, ¿no? Y era una mezcla entre análisis de datos predictivos, ¿no? De Machine Learning, de cuándo van a ser los consumos, porque la casa o el contador doméstico, aquí lo inteligente eran los contadores, ¿vale? Los smart meters estos. Los contadores eran capaces de predecir qué electricidad iba a hacer falta. No recuerdo si decía que con qué plazo de antelación era capaz de decirlo. Era capaz de decirte con qué electricidad te iba a hacer falta, qué consumo y cuánto iba a producir. De manera que podía comprar por adelantado y hacer una subasta por adelantado, donde el propietario podía decir incluso qué rango de precio el que quería comprar. Y el Smart Meter decirle si eso era posible o no era posible. Te apaga la casa. Mira, que no he encontrado electricidad barata. Voy apagando cosas. Y es muy interesante porque era un ejemplo donde había muchos actores distintos, incluyendo un regulador, incluyendo empresas con fines comerciales, incluyendo consumidores, donde cada uno tenía potestad sobre su parte en el juego. Y todo al final pasaba por un blockchain, porque al final tenías que tener los smart contracts puestos en el blockchain y tenían que ser todo revisable por el regulador y luego todo tenía que tener un histórico y un dato y por qué habían ocurrido todas las cosas, ¿no? Y es uno de esos servicios que te lo piensas, ¿no? Cuando tú quieres ver cuánto consumes en casa, es curioso porque una de las formas de ahorrar electricidad es saber cuánto consumes. Tú sabes cuánto consume y ya empiezas a ahorrar. Porque tú te compras una pantallita de esta que te dice cuánto consume, que la pones en el cuadro eléctrico y tal, y simplemente sabiendo cuánto estás consumiendo, sabes dónde te lo estás gastando y cómo haces para ahorrarlo. Y tú dices, bueno, ¿y por qué tengo que tener yo que comprarme esto? Porque no es el contador el que habla con mi móvil y me va diciendo en tiempo real y no es algo estándar, porque me tengo que buscar yo la vida yo porque, bueno, tengo conocimientos un poco, me lo puedo montar y tal, pero la mayor parte de las personas y de las familias no tienen eso. Es una de las partes donde quizá puede que fuese más sencillo empezar a meter una infraestructura común, porque ya existe una infraestructura común, toda la parte de distribución, por ejemplo, y donde ahí sería más sencillo empezar a meter tecnología. Y es algo totalmente visible para los ciudadanos. Y tienes un control de lo que ocurre. No sé, me pareció que era bastante interesante. No entendía muchas cosas de cómo funcionaban, pero era... A mí lo que me parece muy interesante de todo ese tipo de sistemas es que al final, bueno, eso puedes producir energía y puedes venderla, pero para mí es muy interesante lo del tema del autoconsumo. Es decir,
que tú te pones, no hace falta un sistema grande, ¿sabes? Porque quizá cuando hablamos de esto la gente piensa que es un sistema muy grande, de una fábrica de mucho consumo, y yo creo que no hace falta. Con un sistema pequeñito de una casa individual te puedes montar un sistema totalmente autónomo con una fotovoltaica, aerogeneradores o cualquier cosita que tenga, una batería, eso sí, para cuando no tengas producción. Y además, lo que tú dices, autoconsumo, estoy conectado a la red eléctrica para cuando yo no tenga suficiente y además cuando tenga exceso puedo venderla. Entonces hay ahí un flujo de energía que me parece súper interesante, pero que a la vez lo veo como muy difícil de controlar por todo eso que tú estás diciendo. En, en junio, creo que fue en junio del año pasado, en junio del 20, ¿no? Sí, que fue el año de la pandemia, fue cuando el gobierno... primer año de pandemia, que no Primer hemos año, terminado. exacto, No hemos vamos a por el terminado. segundo. Fue cuando el gobierno español Perdóname, permitió... primer año de la primera pandemia. De la primera pandemia, bueno, y la última, ¿no? Vamos a pensar. Fue cuando el gobierno español sacó en el BOE una ley que decía que existía esa función de, ¿cómo se le llama? Agregador eléctrico, ¿vale? Que es este que hace la regulación de todo ese flujo de información. Pero date cuenta que eso salió no hace ni un año. Es decir, que otra vez, que ya sé que no te gusta a ti hablar de esto, Juanma, otra vez en el tema de la política, está todo muy ligado a lo que realmente el gobierno quiera hacer en cuanto a eso y sobre todo tratándose de electricidad. Sí, sí. También yo entiendo la complejidad de esas redes, ¿eh? Perdona, o sea, yo entiendo que es todo bastante complejo. No entiendo de electricidad, pero entiendo que debe ser bastante complejo. Yo creo que es complejo porque es muy hermético, empezando por ahí. Que a la gente no le suene tampoco muy lejano, que no se crean que esto es cosa de Endesa, de Iberdrola, de grandes comercializadoras y generadoras. Se está hablando incluso de que con el coche eléctrico, tu coche eléctrico al final tiene muchas baterías y una capacidad de almacenar energía, pues imagínate que tú tienes tu coche aparcado una semana porque estás teletrabajando y no lo vas a mover, pues tu coche puede almacenar energía en las horas valle, en las horas más baratas y verterlas en la red y venderlas en las horas más caras. O sea que tú serías un prosumer. Ya se está hablando de eso también, ¿eh? O sea que con el coche eléctrico ya nos podríamos convertir en comercializadores eléctricos. Me veo gente comprando baterías de coche eléctrico y almacenándolas en el altillo. Claro, de verdad que sí, que es bastante interesante eso, es verdad. Al final tú, incluso el propio coche puede decidir en qué momento la vendes. Podrías decidir en qué momento va a vender la electricidad. Que no te pille por ahí una autovía o algo. Sí, es lo que decía, ¿no? La complejidad parece que tienen esas redes, ¿no? Un amigo me decía una vez que la red eléctrica era como si fuese una bandeja con dos deditos de altura a los lados, con agujeros en todos los sitios, y que había que balancearla para que saliese agua por todos los chorros, ¿no? Y que si en un chorro ahora empezaba a meter agua, resulta que eso te iba a provocar un desbordamiento en otro sitio. Y la verdad que era una comparativa bastante interesante. Me imagino que debe ser bastante complicado. Pero también es cierto que son infraestructuras muy importantes y que al final los rendimientos económicos de esas infraestructuras es donde se estudia y donde se hacen de verdad. Y esta gente sí que se plantean proyectos a 20 años. Cuando hablan de los contadores digitales, lo han cambiado. Y al final casi todo el mundo tiene ya su contador digital, ¿no? Y no sé, yo creo que es uno de los campos donde se puede empezar perfectamente. Y hay un tema, y de verdad, yo creo que es un poco espinoso, ¿no? Y es el autoconsumo, ¿sabes? Autoconsumo, pero yo quiero tener electricidad. Hablando siempre de electricidad, Mora. Sí, y claro, yo quiero tener electricidad, ¿no? Pero es que las instalaciones eléctricas son infraestructuras, primero son infraestructuras críticas, cuestan muchísimo dinero. No entremos en que si una eléctrica gana mucho, gana poco. Ahí, o sea, yo ahí no entro. Lo que me refiero, yo a lo que voy es, como tú dices, ¿no? El ejemplo de la bandeja. Mantener una red eléctrica nacional es un trabajo brutal. Esa red tiene que saber, le interesa saber cómo es el consumo que va a tener al día siguiente.
muchas veces pensamos en esto como el problema de compro en hora valle, ¿sabes? No, yo creo que el De hecho, problema no es tanto eso la como... subasta funciona así, ¿no? La subasta funciona con el día siguiente. O sea, tú no tienes los precios de la electricidad del día siguiente hasta las 9 o 9:30 de la noche, precisamente porque es cuando ya se ha hecho la subasta. Claro, entonces, el tema aquí es, claro, si tienes un montón de gente generando electricidad, pero no eres capaz de medir el consumo, porque hay gente que se va a desconectar de la red porque tiene baterías de golpe, porque si te avisan, pues oye, pues el problema de la electricidad ya sabéis cuál es, que no se puede almacenar, cuesta mucho almacenarla. O sea, el electrón se pierde, se termina perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema complejo, es complejo. Hay que darle muchas más vueltas de la que se le está dando, porque creo que no es tan sencillo como oye, pues pongo una placa solar en mi casa, ¿sabes? Si vas a ser autosuficiente, perfecto, quítate de la red. Pero no le pidas después a Sevillana Electricidad que te dé electricidad. Sevillana, O, ¿sabes? Sevillana, ya no existe Sevillana. No. Pero como esta historia en Sevilla. Entonces, creo que es un tema complicado. Y volviendo, ¿vale? Para que no nos vayamos por temas políticos, ni de infraestructura, país, ni nada de eso, volviendo a lo que comentaba Juanma y haciendo solo un comentario de lo de blockchain, ¿no? Aquí empezó a hablarse mucho de blockchain como tecnología que permitía pues certificar esas transacciones. Tu generador, bueno, tu placa solar generaba tanta potencia y iba registrando las transacciones, con lo cual se utilizaba como un sistema de compensación básicamente. ¿Vale? Se planteaban sistemas de compensación en los que tú certificabas que generabas tanto, consumías tanto y existía un sistema de compensación. Como decía un conocido en un proyecto en el que estuvimos con estos temas, si es que el electrón no tiene color, es decir, tú no vendes tú estás diciendo que estás vendiendo tu electrón, pero el electrón ese no le llega a Conchi. El Conchi está consumiendo otro electrón, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí al final era un sistema de compensación. Vatios virtuales, creo que decías, ¿no? Sí, era un tema de compensación. Y ahí blockchain, bueno, pues tuvo su hueco, ¿vale? Y sí hubo varias iniciativas y hay varios proyectos ahí, ¿vale? Pero muy centrados en la parte de, pues eso, ¿no? Como de sistemas de compensación del productor, consumidor y poder certificar todo eso, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser importante si yo quiero asegurarme de que los electrones que me lleguen a mí, aunque eso realmente no tiene sentido a nivel eléctrico, pero sí a nivel de generación, garantizar que lo que yo consumo, por ejemplo, es ecológico. Oye, que todo lo que yo consuma realmente procede de fuentes renovables, con lo cual ahí tiene que haber una trazabilidad de lo que se genera con lo que se consume. Y que si yo te estoy comprando, es complicado, porque al final todo vierte en la red, pero el Claro. que genere energía eólica, pues pondrá en el mercado X megavatios que serán consumidos luego. Bueno, ¿quién me garantiza a mí que toda esa trazabilidad, cuando estamos hablando de redes distribuidas, donde ya va a haber un montón de nuevos actores en el mercado, ¿quién me garantiza que eso realmente es así? Probablemente ahí blockchain pueda aportar algo también. Sí, aquí lo que se planteaba, ¿no? Y en las iniciativas que ha habido tal, era pues esto, ¿no? De la energía verde, ¿no? Y sí, todo el mundo decía, bueno, todo el mundo se ponía lo mismo. A ver, yo no te puedo asegurar que tú estés fabricando tus quesos con energía verde. Es que a lo mejor la energía que te está llegando a ti es de la central nuclear. Entonces, como ten cuidado, porque Por lo cierto, único que yo te puedo asegurar es que tú estás comprándole, perdona, Juanma, de tú le las estás mejores comprando la electricidades que hay, energía, ¿eh? efectivamente, tú le estás comprando la energía al productor eólico, pero Eso el es. electrón, ¿sabes? Sí, no, el electrón es Bajándolo, libre. el electrón viene Yo no sé si con las microgrid eso es posible. ¿Eso lo sabéis vosotros? Si las microgrid me pueden asegurar que yo estoy consumiendo la electricidad de una fuente cercana, de un productor cercano. Porque yo Yo tenía no lo entendido sé. que las ¿sabes microgrid si eran capaces de conectar y cómo desconectarse y... ¿Cómo viertes eso? Es que el problema es cómo estás vertiendo eso a la red. Es que al La verdad final es que tienes que tener... Tienes una red común. tenemos que buscar un Y la red experto común en es esto. para el que vierte o sea, el que viene de la eólica lo vierte a la red, el que tú te sobra de tu casa lo viertes a la red, ¿sabes? Luego, ¿cómo haces tú?
¿sabes? Que pero es muy tenía difícil. entendido, vamos, no sé, pues estoy hablando ya esto de cuñadismo total, pero tenía entendido que con las microgrids sí que era posible, porque una microgrid sí que era una red un poco aislada en cuanto a consumidores y producción, pero no te lo sé. Hombre, como un caso de uso concreto, a lo mejor que tengas placas solares y tengas una pequeña casa o un pequeño barrio, a lo mejor hablando, y ya creo que en barrio me he pasado, ¿eh? Probablemente en el futuro será posible. Lo que pasa es que ahora, aparte, todo esto va sobre todo va en fotovoltaica, que es lo que realmente se está distribuyendo más, pero hay una garantía de que, oye, si no hay sol, seguimos teniendo energía, que al Claro, final sí, lo que sí. tenemos es nuclear, el almacenamiento termosolar también lo que dura, en fin, carbón, creo que ya no queda casi nada. Pero no, carbón se termina metiendo, ¿no? Carbón, se termina metiendo carbón, se termina metiendo gas, se termina quemando, es decir, se termina quemando todo lo quemable, ¿eh? Con lo cual, Si queréis saber un poquito más de la energía nuclear, hay una cuenta que se llama Operador Nuclear en Twitter, que es un tío que es operador nuclear. Este tío tiene exámenes, los exámenes técnicos que tiene, no sé si son cada 4 o cada 6 meses, son exámenes de revalidación, ¿eh? De su puesto de trabajo. Muy interesante porque habla muchísimo de la energía nuclear y la verdad cuando ves lo que escribe y tal, tú dices, hostia, que yo creo que el futuro pasa por la energía nuclear también, ¿eh? No, Ahí a día te de van a hoy cortar, no es tan... te van a cortar el podcast. Bueno, ahora están a tiempo. Ahora no va a haber manifestaciones en la calle ni nada. Vale, hay un concepto muy chulo y nos quedan 6 minutos para el siguiente corte y tenemos que hacer las recomendaciones al final, que se lo prometimos a nuestros oyentes y están ahí deseándolo. Se pueden ustedes saltar si quieren al final del podcast, le dan un poquito para atrás y ahí están las recomendaciones. Y es la Smart City como un solo sistema. Si os dais cuenta, al final estamos hablando de la Smart City como un solo organismo, digamos, un solo ente tecnológico, ¿vale? Donde al final necesitas interoperabilidad, necesitas una infraestructura común, necesitas cooperación, incluso no sabemos si hará falta cooperación entre ciudades, porque en muchas ciudades grandes los ayuntamientos y lo que son los municipios están uno al lado del otro. Al final tú no puedes decidir un municipio sobre un sistema informático determinado si necesita interoperabilidad con el de al lado y tienen calles en común, que es que hay aceras que están en un municipio y otras en otro, ¿no? Y hablando de eso, me gustaría introducir un poquito la diferencia entre Edge Computing y Fog Computing, ¿vale? Fog Computing es una de mis debilidades, una de las infraestructuras que más curiosidad me causa, ¿no? El Edge Computing es donde tengo la computación, es un lugar. Es un lugar cerca de donde están los usuarios finales, ¿vale? Eso es Edge Computing. Fog Computing es cómo se organizan y orquestan todos esos Edge Computing, ¿vale? El Fog Computing habla mucho más de cómo se organizan los recursos, como si yo tengo que, un sensor determinado tiene que pedir almacenamiento, ¿a quién le pide almacenamiento si él no tiene? Si tiene que pedir, imagínate, una transacción en un blockchain, por poner ese ejemplo, y no tiene capacidad de encriptación, ¿a quién se la pide y de qué forma? O, ¿vale? Hablamos de ese tipo de cooperación entre sistemas. Ya algún día yo creo que podremos hacer un capítulo sobre Fog Computing, pero yo cada vez que pienso en Fog Computing y empiezo con el coche conectado y termino con el edificio que es capaz de controlar el tráfico y tal, pienso que al final todo va a tener que estar coordinado. Si no todo, la mayor parte de cosas. Porque si tú hablas, por ejemplo, imagínate seguridad ciudadana, ¿vale? Protección civil. Tú ahora hay un terremoto y quieres empezar a localizar a personas, a quien necesita ayuda, a cortar calles, a reabrir calles, a decir cuando las calles son seguras, a decir... Y son cosas bastante, creo, bastante más complicadas de gestionar y de tener una infraestructura previa, ¿no? De tener una infraestructura que permita hacer una gestión en momentos críticos o lo que decíamos, ¿no? Las infraestructuras críticas, ¿no? Todo lo que el Estado nombra como infraestructuras críticas, las depuradoras que decía Conchi antes, la generación de electricidad,
túneles, puentes y... No sé, yo creo que esa infraestructura común, sea FOG o sea como quiera llamarse, al final el FOG es bueno, una forma de organizar cosas que aseguran la ubicuidad de la información y la seguridad de la información y la escalabilidad y la disponibilidad, ¿no? Y al final creo que habrá que pasar y plantearse alguna solución de ese estilo. Hay pocos casos de FOG. Yo, de hecho, todo lo que leo son todo propuestas y números y hechos sobre si el acceso a recursos es mucho más rápido en un FOG que en el cloud. Y si metes movilidad, todavía mucho más. Si tú además tienes algo embarcado en un vehículo que se mueve, va a necesitar estar pidiendo recursos y pidiendo cierto tipo de servicios que tienen que responder rápido y moverse detrás de donde vaya. Y me parece que algún día hablaremos de esto. Una cosa, queda minuto y medio para que se nos corte. Vamos a cortar de forma ordenada y no nos den con la palabra en la boca. Y nos conectamos de nuevo y hacemos ya, si queréis, pequeño resumen y entramos con el tema de Vale. las... ¿Sí? Ok, venga, pues cerramos. Hasta ahora. Vale, ya hemos vuelto de los anuncios. Espero que los consejos publicitarios le hayan servido de ayuda a todos nuestros oyentes. Bueno, estaba terminando con eso, ¿no? Con el tema del fog computing y tal. ¿Qué más nos queda? Pues mira, nos queda una cosita muy cortita que también sería interesante, y es que ¿qué pasa con la identidad digital de las personas en una Smart City? La identidad digital de las personas habrá que transportarla y llevarla en algún sitio. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser el DNI digital? Me parece a mí que será el móvil. Es algo interesante a reflexionar, porque un móvil puede ser interesante, pero tendría que ser que un móvil que soporte la app correspondiente con la identidad digital. El otro día me instalé el clave PIN ese en el móvil y la verdad que funciona bastante bien. Creo que es un buen sustituto del certificado. Creo que es un buen sustituto del certificado digital, ¿eh? Me parece todo un avance. Se puede llevar en el móvil también, ¿no? ¿El qué, perdona? Carnet de conducir creo que también lo han ¿Sí? incorporado. Yo lo llevo. ¿Sí? No, no lo sabía. Yo lo llevo. Me tengo que poner un poco al día. Hay una aplicación que se llama Mi DGT o algo así y llevas el carnet en el móvil. Pero sigue manteniendo la foto, ¿no? O sea, que si sale Pero fea la foto, la sigue estamos en las mismas, Ahora tengo... Es horrible. Ahora tengo el identificador de clave PIN, el de la DGT. Si el ayuntamiento ahora quiere sacar otro identificador para sus eso, tendrá otro identificador. Bueno, ahora ya estamos un poco más convergiendo hacia lo mismo, ¿no? Hacia certificados digitales. Pero tú lo piensas y tú dices, para arrancar mi coche o para alquilar un coche, ¿qué voy a tener que enseñar? ¿El token de haber alquilado o bastará con que yo acerque mi ID digital y automáticamente vaya al cargo al sitio, ¿no? A mi cuenta? Para arrancar mi propio coche, ¿lo voy a hacer con la huella digital o voy a acercar mi móvil? Si tú lo piensas, tú dices, ¿y el móvil es lo más adecuado? ¿Tendremos que llevar algunos cacharritos que sean identificadores digitales de bajo consumo donde yo lo guarde? Pues al final el DNI ocupaba un cacho así, porque no sé, o sea, porque se ha heredado ese tamaño, pero no, al si final el te DNI roban, digital era el pequeñito chip que llevaba ahí. o si te roban o pierdes el móvil, lo pierdes todo O también. lo pierdes todo, lo llevaremos implantado, es decir, el identificador digital de las personas va a ser algo sobre lo que haya que reflexionar, porque, y luego otra cosa, no todo el mundo es un experto en tecnología y en manejar todo esto, al final tiene que ser una cosa muy sencilla, y más que sencilla, tiene que ser que llegues y te lo den, y tú estés seguro de que eso que te están dando es un identificador digital. Yo creo que vamos lento, pero sigo confiando en que en algún momento vamos a tener un DNI electrónico que verdaderamente sirva a ese propósito. El DNI, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que el DNI es que, pues, nos guste o no nos guste, estamos obligados a tener un DNI, a tener una identificación del Estado. Eso, por lo menos en España. En Inglaterra no hay DNI, No, ¿vale? Por ejemplo. ni Estados Pero aquí Unidos. estamos obligados a tenerlo. Entonces, si estamos obligados a tenerlo, que el DNI sea esas marcar, sea el contenedor para los certificados electrónicos, para yo autenticarme con la administración, yo creo que eso está
bastante bien. Sí. Además, el DNI electrónico funciona un poco con ahora está muy de moda, ¿no? Two-Factor Authentication, autenticación de doble factor. Una cosa que posees y una cosa que sabes. Ujú. Como la tarjeta, ¿no? Una tarjeta de banco que es una cosa que posees y ¿cuál es la cosa que sabes? El PIN de la tarjeta. Ujú. La tarjeta de un móvil igual. Poseo la tarjeta física, sé un PIN de una tarjeta, una cosa que poseo, una cosa que sé. Ambas tengo que tenerlas para poder yo garantizar que me autentico, ¿no? O sea, que soy quien digo ser. Ambas cosas, la que poseo y la que conozco. Lo mismo tiene el DNI electrónico. ¿Qué es lo bueno que tiene el DNI electrónico 3.0? Que todavía creo que no se está explotando lo suficiente y yo las pruebas que he hecho a mí me han encantado. El DNI 3.0, no lo tengo por aquí ahora el mío, tendría que bajar, viene ya con tecnología NFC, contactless. Es decir, que puede ser leído no te hace falta como hacía falta con el el, antiguo lector, ¿no? Exacto. Bueno, el Ah, no antiguo hace no, yo falta el los uso todos los lector. días porque trabajo en telecomunicaciones y yo aquí meto tarjetas SIM para hacer programaciones y bueno, cosas que hago, Traditas, pero ¿no? exacto. Entonces, con el DNI electrónico, con NFC, os podéis descargar ya para Apple, no sé si está, pero para Android, yo tengo aquí la aplicación del DNI electrónico esto es una aplicación del ministerio Ujú. que agrega un montón de aplicaciones a las que se puede acceder ya con el DNI electrónico. Ah, De tal manera interesante. que con NFC, por ejemplo, mi móvil tiene un lector de NFC, tiene una antena NFC, tú acercas el DNI electrónico sin necesidad de estar insertándolo en un Ujú. lector como los que he enseñado antes Ujú. y ya te lo ha leído y te deja cacheado el DNI electrónico en la aplicación Android. Y ahora yo digo, voy a entrar en la tesorería de la Seguridad Social o en la DGT para ver si tengo multas, pero que no tengo ninguna, o voy a entrar en la agencia tributaria a ver los trámites que puedo hacer, porque ya se queda durante un tiempo cacheado la información necesaria de DNI electrónico aquí. Ujú. Creo que esto es un avance un montón de grande, que Sí. para los 20 años que llevamos ya con el DNI electrónico, que todavía esto no ha calado, ¿sabes? Tenemos aquí unos planes, todos planes quinquenales. Esto parece como cuando la Unión Soviética, vamos, las cosas de 15 años en 15 años. Bueno, Pero ya bueno, estamos mejorando, ¿no? yo creo que poco a poco vamos a acabar llegando y como tenemos la obligación de tener un DNI electrónico, que ese sea nuestro token de autenticación para la tramitación electrónica o la relación de la ciudadanía con la administración o con O con la cualquier propia ciudad. O con la propia o ciudad. con la propia ciudad, yo creo que esa es una gran oportunidad, porque no vamos a tener que estar sacándonos algo, ya lo Sí, tenemos, si es que estamos sí. obligados a tener un DNI. Mm, mm. Claro. No, yo creo que hemos mejorado mucho, ¿eh? Ya con lo que me has enseñado, yo tengo el anterior y, hombre, el anterior estaba bien como primer paso, pero deja mucho que desear, ¿eh? Y sobre todo, por ejemplo, a la hora de sacarte, primero, la necesidad del lector. Eso es un problema bastante importante y que Siempre con así. los lectores, los dos que yo he tenido, porque ya desistí, con tema de drivers, tema de funciona, no Sí. funciona, era un lío tremendo. Al final lo abandoné. El certificado digital está bien, pero para sacártelo, ahora ya ha mejorado un poco, pero antes para sacártelo tenías que instalarte una aplicación. Muchas veces en la última versión del navegador no te valía, Los tenías que irte navegadores a... eran un dolor de cabeza con eso. Mm. Efectivamente. Con lo cual, yo creo que, hombre, fue una primera Sí, versión, sí, sí, hombre. ¿vale? Pero que, hombre, está bastante bien. O sea, estamos Yo creo que mejorando, esa es ¿no? la Eso es lo clave. importante. Que nos olvidemos del ordenador para relacionarlo con la administración electrónica, que Mm, utilicemos el mm, móvil, contactless, DNI electrónico, teléfono móvil y esta es mi ventanilla de acceso a la administración mm. electrónica y mi interfaz de comunicación con mi ayuntamiento, con mi comunidad o con el Estado. Yo creo que si esa promesa la conseguimos materializar ya y está en aplicaciones que sean fáciles para todo el mundo, pues por fin lo habremos conseguido. Mm, mm. Quiero pensar que sí, que lo vamos a conseguir. Creo que sí. Claro, pero tú imagínate que todo esto fuese posible. Imagínate el bono de transporte. El bono de transporte, si tú ya lo has adquirido, está apuntado a tu ID digital, ¿no? No necesito otro identificador. Yo me Por ejemplo. identifico, llego al metro, llego al bus, llego a donde sea, al tren, me identifico y me dice, pues sí, usted tiene saldo en el bono, en el abono de transporte, ¿no? Y ya está. Yo creo que sería otra de las opciones, ¿no? Correcto. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tener Hay que hacerlo. una integración muy importante. No sé si queréis comentar alguna cosita más de Smart City. O pasamos al tema de recomendación. El tema de recomendación podría cortarlo, hacer un inciso al principio. Bueno, yo creo que pondremos un cartelito de texto. Si quiere ver las recomendaciones, pasa el minuto, hora y no sé cuánto.
Muy bien, pues si queréis vamos a recomendaciones y con esto vamos cerrando, ¿os parece bien? Sí. Sí. Pues empiezo por orden de cómo os estoy viendo, porque tampoco tengo muy claro si vosotros veis las cosas en el mismo orden que yo. Félix, primero, empezando por la izquierda, arriba. Bueno, pues yo lo que os quería recomendar es el primer libro una traducción del Principito, que como lo veis ahí, Ella Mireyu, y este puede ser el primer libro en 800 años que se escribe en mozárabe. El mozárabe es el latín que se hablaba cuando España, o lo que conocemos hoy como España, le decían al andaluz. Ajá. La lengua romance del Al-Ándalus, que en realidad es el latín, los mismos habitantes del Al-Ándalus le decían a ese lenguaje latino, le decían, ellos se reconocían como que ellos hablaban latín todavía, pero en realidad una de las lenguas romances, como el castellano es también una de las lenguas romances que parten pues quizás del latín o del latín vulgar, ¿de acuerdo? Pues una de ellas fue esta lengua, una lengua que muere en el siglo XIII, dicen aproximadamente, y que pues un compañero que trabaja, bueno, un amigo con el que yo me relaciono por estos temas de lingüística, trabaja en el Museo del Prado de Madrid, es un estudioso de esta lengua, ha conseguido reconstruir las normas gramaticales de la lengua romance del Al-Ándalus y con ello ha creado pues, el primer libro que se publica en mozárabe en 800 años, como él bien dice, ¿no? Guau, Y es interesantísimo. eso, es el Principito traducido al mozárabe. Y si Guay. me dejáis, os voy a leer simplemente una Venga, frasecita, sí. ¿de Venga. acuerdo? Para que veáis cómo podría sonar. Bueno, mi mozárabe no es muy bueno, ¿vale? También lo aviso. Que lo practicas El nuestro Mozárabe, poco. tampoco. Lo practicas poco, Félix. ya, mozárabe o andalusí o romandalusí o lengua romance del andaluz, ¿vale? Tiene muchos nombres, Qué pero todo al bonito. final habla lo mismo, ¿no? Pues, capítulo primero. Retro tempu, cuando eu aveia 6 años, vide una becata en una imagen mana ad unu codicis cobris scelvas verienes. Primera frase de Alguna cosita se Principito. entiende. ¿Y Ahí qué está. significa? Pues vamos a ver. Yo no tengo aquí el Principito en castellano, pero Haber yo más o leído El menos. Principito, concho. Claro. Capítulo primero, ya lo veis, ¿no? Capítulo Sí, Sí, sí. primero, sí, ¿no? bueno, eso No, la está primera claro. parte de la frase se ha entendido cuando tenía Claro. 6 años, ¿no? Retro tempo, Ujú. ¿no? Mm. Hacía un tiempo. Cuando eu había 6 años, Cuando cuando yo tenía tenía 6 6 años. años, Ujú. Ah, fíjate, ¿eh? Vedi vedi una imagen mana anu codici scobris que ya ni idea. Sí, Me pierdo. vi una pequeña Habría imagen, a lo mejor, algo así, ¿no? algo así. Entiendo. Yo es que hablo ¿Vale? medio mozárabe. a mí es que no se me da muy bien, la verdad. Qué Pues nada, esa interesante, es mi Félix, muy recomendación para hoy. interesante. Eji Amireyu, que es El Principito, pero escrito en mozárabe Ajá. Qué por curioso. Pablo Sánchez. Y nada, el primer libro que se escribe en la lengua muerta del Andaluz en 800 años. Cómo evoluciona la Interesantísimo. lengua, ¿eh? Qué guay. Es brutal el cambio, ¿eh? O Hay sea, un, hay Ya te un digo. programa de radio que hablan, pero no es mozárabe, ¿no? Que hacen, creo que es Radio 3, y hablan de vez en cuando en... No, pero no era mozárabe. No era mozárabe. Era... Sería No, pero... flamenco. No, es un dialecto antiguo del castellano. Te lo busco y te lo digo, lo pondré por ahí, por la información del capítulo. Mora, ¿qué tenemos hoy? Vale, pues como os dije la vez anterior, yo siempre recomiendo libros. En el programa anterior bueno, recomendé también el tema de Go, que es un lenguaje de programación muy interesante. Y os quería recomendar este libro. No sé si se ve bien. Bueno, es cómo escribir un Writing compilador Compiler en in Go. Go. Ujú. Sí. Y es muy interesante el libro porque es un ejercicio en el que, bueno, el autor Torcerval lo que propone es utilizar Go para generar un compilador, pero no en el concepto de compilador como ejercicio que hacíamos en la universidad, ¿vale? Sino para poder crear máquinas virtuales, pero no una máquina virtual como VMware, sino que puedas desarrollar software en base a componentes que puedan compilar un lenguaje que tú inventes para hacer ciertas cosas, ¿de acuerdo? Ujú. De tal forma que esos componentes puedan hablar entre ellos como si fuesen pequeñas máquinas virtuales, ¿vale? Ujú. Entonces, es muy interesante, sobre todo porque si desarrolláis cosas con temas de microservicios, pues te permite desarrollar componentes
con un lenguaje asociado. Vale, para eso te iba a preguntar, si eso poder era algo interactuar. práctico de verdad o era simplemente una intelequia y un No, ejercicio. sí, a ver, es práctico si vas a ese modelo, ¿no? de microservicios o de servicios autónomos, ¿vale? Y que puedan hablar entre ellos. Todo se basa en un lenguaje que tú desarrollas, que es propio tuyo, y permite que esos componentes hablen entre ellos, ¿no? Para hacer funciones muy concretas, ¿no? Un libro muy interesante, como digo, es un ejercicio que si se diese en la universidad, pues mucha gente entendería y se apasionaría por los compiladores más que lo que vimos, ¿no? Y bueno, esa es la recomendación que os dejo hoy. Muy interesante también. Axel. A ver, yo no os lo puedo enseñar porque estoy esperando que me llegue por Amazon, ¿vale? Así que ahora Es el gadget. Axel es el hombre gadget. Pero en cuanto me llegue, la semana siguiente os digo si vuelvo a valorar el review igual o no. Pero me he leído 20.000 reviews. Nos va a hacer un unboxing, como decías antes. Sí, haré un unboxing A ver, lo que os voy a recomendar, ya os digo, cogido con pinzas porque tengo que probarlo, ¿eh? Me he leído y me he visto 20.000 vídeos. Últimamente estoy muy interesado en el tema de criptomonedas, como ya sabéis. Entonces, es una wallet física, ¿vale? Qué bueno. Entonces, es Ledger Nano S, no sé si os suena alguno, ¿vale? Al final, claro, cuando tú tienes Bitcoin, por ejemplo, esos Bitcoin tú tienes que almacenarlos en alguna parte, ¿vale? ¿Dónde los almacenas? ¿En una página web, en la nube, en un exchange? ¿Los almacenas en un papel que lo puedes perder? ¿O lo almacenas en este dispositivo, este tipo de dispositivos que es como un USB? ¿Vale? La semana siguiente os lo enseño. Axel, Tony tiene uno, habla con él. Pues mira, Rayo, ¿no? y realmente yo creo que es súper útil este tipo de dispositivos cuando realmente te interesa la tecnología, ¿eh? Porque luego no llego ni siquiera a 0,000 no sé cuánto Bitcoin, ¿eh? No, te lo aseguro, ¿eh? Ojalá hubiera tenido yo guardado en su día un Ethereum que me regalaron, ¿de acuerdo? Sí. Y que lo tuve, bueno, esto hace ya 3 años en los grupos estos de La Colmena que hay aquí en Sevilla, de gente de criptomonedas y tal y cual. Y entonces el Ethereum estaba a nada, ¿sabes? A 2 euros, una cosa así, ¿sabes? Y pues lo he perdido, tío. Es que lo he perdido. O sea, lo tenía en local, porque esto no era una cosa de exchange, sino descargado en la propia wallet en local y tal y cual. Y yo he perdido las claves de todo, tío. Y ahora está el Ethereum que son 1.500 euros, tío, ¿sabes? Hola. Joder, tío, ¿sabes? Que tengo 1.500 euros por ahí perdido, ¿sabes? Tú y un Oye, montón pues, de gente más, me imagino. pues Ya, cuando tío. quieras vamos a tu casa y No, lo pero lo de la compramos. wallet física empieza a tener un Ah. poquito más sentido precisamente para poder que se extienda un poquito el uso de las criptomonedas. Me parece No, y sobre bastante todo por acertado. salvaguardarlo y tenerlo tú, ¿eh? Porque al final tú lo puedes tener en una wallet, en una página web, que probablemente su seguridad esté bien, pero siempre, hombre, es mucho más posible que la ataquen y pierdas esa criptomoneda que si lo tienes totalmente aislado de Internet. Y cuando hablamos de dinero, de tu dinero, que cuesta mucho ganarlo, yo prefiero tenerlo seguro, ¿eh? Que tampoco tengo tanto, ¿eh? Muy Pero bien. para jugar está bien. Conchi. Bueno, me tienes que pasar el enlace, Axel, para ponerlo en el capítulo. Yo quiero recomendaros, que me ha llamado muchísimo la atención, la página de la NASA que hace el seguimiento del Perseverance, del cochecito que ha aterrizado en Marte. Hay unas imágenes chulísimas y aparte que puedes ver, como si fuera el mapa de Google, dónde está situado el cacharrín y cómo se llaman los lagos de alrededor y el cráter, y hay muchísimos vídeos de cómo han desarrollado todo eso, no lo sé. Me parece súper interesante. Bueno, está el vídeo también de cuando aterrizó, ¿no? Que lo pusieron en streaming. Y no sé, yo entré por curiosidad y la verdad es que estaba aquí enganchada en la página un rato. Me parece súper divertido. Sí, pues va interesantísimo porque es el tema de moda en las últimas 2 semanas. Casi me pisa la recomendación, Conchi. Sí, me lo hubieras dicho, hombre. No, porque viene muy bien al hilo.
Pues mira, te corta, Conchi, y ya te está. corto y ya digo, ay, Conchi no tenía ninguna, y punto. ¿Verdad? Conchi, no tienes ninguna, bueno, hablo yo. Pues al hilo de eso, yo tengo un podcast que quiero recomendar que se llama Radio Skylab y lo llevan 3 canarios. De nuevo sigo con los canarios. La vez pasada era Coffee Break, Señal y Ruido, y este es Radio Skylab. Y son lo que ellos llaman espacios trastornados, ¿vale? Son son astrofísicos y son, no sé, pero por ahí anda, son científicos de los buenos, de los de verdad. Y son interesantísimos porque es todo de ciencia aeroespacial. Ellos retransmitieron en vivo el aterrizaje del Perseverance en Marte, que como sabéis lleva el rover que dice Conchita y tiene un dron también que va a volarlo en Marte, un pequeño dron. Pero es que la cantidad de detalles que tienen sobre todas las misiones espaciales y sobre la historia de las misiones espaciales es alucinante. Realmente te quedas embobado porque la cantidad de datos y de conocimiento que tienen y sobre todo lo bien que explican y el buen rollo que tienen en el podcast, al igual que tenemos nosotros en el nuestro. Y además habla mucho y viene al hilo de lo que dice Conchi, porque la NASA, al ser un organismo público, la NASA es un contratista, ¿vale? Ahí quien luego ejecuta los trabajos son el JPL o son Tesla, que también ahora está con SpaceX, o ¿vale? El resto de empresas que trabajan con ellos. Fabricantes de motores, Boeing, en fin, todas esas misiones. Pero hablan también del tema político de vez en cuando y te explican que ellos necesitan hacer mucho marketing, por eso que vuelcan tantas imágenes y los rusos no lo hacen o los chinos tampoco, porque ellos tienen que cazar al público y que la gente esté a favor de gastar ese dinero en las misiones espaciales, ¿no? Pero claro, a partir de ahí todo es interesantísimo. Además, ellos vuelcan los datos. Bueno, cuando tienen una misión creo que tienen un tiempo de datos cerrados, ¿no? Para ya hacer la primera explotación y después los dejan abiertos. ¿Vale? Yo creo que la mayor parte de misiones, si no son todas, las que no sean militares, evidentemente, son luego con datos abiertos. Radio Skylab. Con capítulos son un poco irregulares, suelen tenerlo a la semana y veces que no cuadran, un poco como nosotros también, que no cuadran y luego se tiran 3 semanas sin un capítulo, pero son todos muy interesantes, ¿eh? Capítulos larguitos también, pero para escucharlo cocinando o haciendo las tareas domésticas. Muy bien. Conchi, yo creo que se nos ha caído, ¿no? No sé si está por ahí, se le ha cortado. Conectada está, pero... Muy bien, pues yo creo que ha sido un buen repaso a todo lo que puede llegar a ser una Smart City. Hemos hablado de muchas cositas que nos gustaría que fuese, otras de las que vienen de camino. Yo creo que todos somos optimistas en la tecnología y en lo que nos viene y por eso estamos aquí charlando de estas cosas y nos emocionamos tanto hablando de esto. Es verdad que queda mucho camino por recorrer, que no es algo sencillo tampoco si queremos que funcione todo como debería. Y puede que de aquí salgan más conversaciones. La idea sería interesante ir invitando a distintos expertos en cada uno de los temas y que nos fuese profundizando sobre cada uno de ellos. Muy bien, pues Conchi creo que se ha medio caído, pero podemos ir cerrando el 6º capítulo, que tampoco ha estado nada mal. Creo que han sido... ¿Cuántas veces hemos cortado? Una solo, ¿no? O 2. Hostia, ahora ya hemos cortado 2 veces, ¿verdad? Una inesperada y la otra esperada. Con lo cual nos hemos plantado de nuevo, pues casi en las 2 horitas. Muy bien, amigos, amigas. No sé si sigue conectada Conchi. Muchísimas gracias de nuevo por estar y por estar este ratito tan bueno. Muchas gracias a todo el mundo que siga escuchando el podcast, aunque sea cachito. Recordad suscribiros y darle al like, etc. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A cenar, que va siendo hora. Nos vemos a la próxima.